durante 4.760 horas al año, producir calor y especialmente también para el transporte. Por lo tanto, estamos eliminando cualquier tipo de combustible fósil que pudiéramos tener que necesitar del exterior. Esto tampoco se hace de la noche a la mañana, este tipo de desarrollos. Y ahí sí que hay una línea de investigación importantísima, buscando un valor añadido a ese vector energético que pueda hacer independiente a este país. Y no solamente venderá energía, sino que también, mineral, no minerales importantes para el resto del mundo, sino que también podría plantearse la posibilidad de poder ser productor de energía, no solamente vender tecnología, sino que además vender energía. Esto no es de ahora mismo, hay países que ya están pensando en eso. Voy a poner un ejemplo muy rápido, muy gráfico. Francia es un país con mayor potencia nuclear instalada del mundo y bueno, pues ellos actualmente durante la noche que baja la demanda tienen que tener los pulmones hidráulicos que se les llaman, que son dos grandes embalses, uno y debajo tiene el segundo, donde por el día desembalsa agua y por la noche tiene que consumir toda la energía que le sobra. Como la central nuclear no puede bajar porque va a piñón fijo, no tiene marchas, pues evidentemente esa energía la tiene que utilizar para bombear ese agua. Bueno, pues hace más de 15 años la política energética, una de las políticas energéticas que derivaba pues, para un periodo de más de 50 años, 50-60 años, se dirigía en cuanto a la utilización de esta energía nocturna, y es de poder buscar un vector que hiciera que se puede hacer almacenable y utilizable cuando se hiciera falta. Y bueno, pues evidentemente estaba muy sencillo, tiene una energía económicamente barata, vamos a producir hidrógeno, vamos a almacenarlo y vamos a consumirlo cuando necesitemos. Bueno, pues yo creo que Chile tiene las mejores condiciones para poder subirse a ese carro. Tiene una energía renovable fantástica, que es la energía solar. Tiene unas condiciones de país que bueno, pues le hace también como un gran candidato para que pudiera estar en esta división, y es que al ser tan estrechito, encontrarse las plantas tan próximas y con alto rendimiento en unas altitudes a una distancia razonable de la costa, podría producir la energía que necesitan las plantas de producción de hidrógeno y oxígeno, almacenarlo y luego llevarte ese hidrógeno donde tú realmente lo vas a necesitar. ¿Necesitas producir energía eléctrica? Pues la vas a producir arriba, donde no vas a tener problemas, pues, por los problemas naturales que pueden tener el día de mañana este país. Evidentemente todas las centrales eléctricas están donde hay agua, necesitas refrigerar equipos, y todas las centrales eléctricas están en la costa. Si mañana hay una catástrofe natural, que es lo más normal, pues evidentemente traerá consigo pues, que tengamos un importante número de centrales paralizadas. Pues eso es lo que puede aportar la energía renovable a largo, medio y largo plazo. Eso es una idea. Bueno, y ahora pues vamos a hablar de la energía solar. Me parece. Bueno, la energía solar y en particular de la fotovoltaica, que es la que conocemos mejor. Conocemos también la de concentración, pero creemos que aquí en el norte de Chile la que mayor desarrollo puede tener es esta. Esta tecnología se lleva utilizando muchísimos años. El hacer pilotos entendemos que bueno, pues, puede ser interesante, pero que actualmente Chile, la zona de mayor radiación del mundo, que tenga la mejor radiación del mundo, tenga 6 kilovatios conectados a la red, pues es un poco triste. Pero bueno, es lo que tenemos. Actualmente es la planta más grande del país. Bueno, pues una planta de energía solar fotovoltaica está formada especialmente por el generador fotovoltaico,
Este generador fotovoltaico, pues fundamentalmente tiene una parte, la parte más importante, que es el captador, el encargado de poder transformar esa radiación solar en energía. Tenemos dos tipos de tecnología fotovoltaicas, la cristalina y la amorfa. Dentro de este tipo de módulos, el cristalino, pues dependiendo del tipo de material que estamos utilizando, de la que queda de ese silicio, o de los distintos cristales que utilizamos en el proceso, tenemos módulo cristalino o policristalino, y dentro de los amorfos aquí empieza a haber ya un desarrollo tecnológico bastante interesante. También tenemos el amorfo con silicio, el teluro de cadmio, microsilicio y el FIS, donde bueno, pues aquí uno de sus componentes es el cobre. Estos generadores los podemos ubicar con dos sistemas para que podamos aprovechar la máxima radiación. Una es utilizar una estructura fija. Esto es una instalación que tenemos en España donde estamos permanentemente ensayando y probando módulos de última generación, testeando de que en campo están produciendo lo que dicen las especificaciones. Luego los fabricantes que nos suministran este tipo de equipos pues nos mantienen esta pequeña instalación al día en cuanto a los nuevos módulos que están fabricando. Esta es una forma de utilizar este captador. Dependerá del estudio del recurso que tengamos, utilizaremos esta tecnología o utilizaremos otra tecnología que es la de ese seguimiento solar. Utilizar un seguidor a un eje o dos ejes. Evidentemente, donde no tengamos un problema de radiaciones difusas, como puede ser en la costa, apostamos pues evidentemente con esta filosofía. Y si nos vamos al altiplano, donde no tenemos problemas de nubes, pues evidentemente vamos a buscar el mayor rendimiento y la mayor producción de estos captadores. Y es siguiendo el sol desde que sale hasta que se pone. Aparte de que tiene otras muchas ventajas el seguimiento con respecto a la instalación fija. Bueno, pues el generador fotovoltaico, dentro de lo que es la estructura, aquí vemos un seguidor solar a dos ejes, donde bueno, pues está fundamentalmente compuesto por estructura. Esta estructura evidentemente no nos la tenemos que traer de Europa ni de Estados Unidos. Esta estructura hay que fabricarla aquí. Luego llega una parte de control, de electrónica y electricidad para hacer gestionable esta estructura y que además sea económicamente rentable. Aquí tenemos pues una fotografía donde encontramos una fase de montaje donde pues se recibe la materia en las estructuras, los perfiles en campo y se ensamblan dependiendo de la magnitud del proyecto. Este tipo de instalaciones se ejecutan de esta forma o se crean las maestranzas móviles, que es un poco lo que hemos visto antes, donde se ensamblan las máquinas y ya salen prácticamente ensambladas en el propio parque para ubicarlas en su lugar definitivo. Bueno, la parte de generación está clara. Ahora nos tenemos que llevar esa energía y evidentemente transformarla en una energía comercial. Pues fundamentalmente lo que vamos a tener ahí en esa sala eléctrica son un convertidor, un inversor de potencia. Aquí ya encontramos una nueva tecnología, esa electrónica que actualmente está evolucionando desde hace 5 años a esta fecha, está evolucionando de una forma exponencial, por lo tanto queda un margen todavía sustancialmente amplio para su desarrollo aquí en Chile. Tenemos que transformar esa energía, como he dicho antes, en comercial para que la podamos finalmente inyectar al sistema y que pueda ser consumida. Entonces, en estas salas eléctricas, pues ahí encontramos ese inversor, encontramos cuadros de protecciones, tanto en corriente continua, corriente alterna, transformadores, elevadores, la posibilidad de poder hacer unas infraestructuras adecuadas y evitar unas pérdidas importantes
en la manipulación o transformación de esa energía. Aquí vemos dos tipos de salas. Un tipo de sala eléctrica, que es la que se debe de utilizar en el altiplano chileno, evidentemente por las razones de polvo y condiciones climatológicas. Esta es una sala eléctrica que se utiliza en Europa, donde no hace falta una serie de equipos que aquí sí que tener en cuenta. Más componentes. Aquí tenemos un transformador donde estamos elevando la tensión de la energía que nos viene del inversor, de una tensión de 270 voltios, en este caso a 15 kilovoltios, cabinas de protección, otra fotografía del transformador. Las instalaciones eléctricas, evidentemente, una vez que hemos transformado esa energía, pues hay que conducirla al punto de entronque. Es una componente importante que es parte del mismo. Todo esto no hay que traérselo de ningún otro sitio, hay que diseñarlo y hay que construirlo aquí. Hay empresas que ya hacen estas cosas. Lo que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores de proyectos, constructores de proyectos, es pediros a las empresas que sabéis hacer estas cosas qué es lo que necesitamos para que nos deis vuestra experiencia, que sois los que estáis aquí, y que podamos trasladar esa experiencia que vosotros tenéis en la ejecución de estos proyectos. Estas instalaciones, pues evidentemente requieren además de centros de monitoreo. Tenemos que saber, son centrales eléctricas, por lo tanto tenemos que saber en todo momento en qué situación se encuentran, tanto de generación como de protecciones. Son instalaciones que deben de recoger pues las condiciones meteorológicas para saber cómo están funcionando. Debe de haber una seguridad en la instalación, seguridad física y también para los trabajadores que en ese momento están haciendo la operación. Una información técnica en cuanto a los ratios que se están dando en todo momento y, como he dicho antes, en tiempo real. Esto es fundamental para tener una importante disponibilidad de planta. Algunos componentes: estación meteorológica, dirección de viento, velocidad, radiación, temperatura, seguridad. Son instalaciones que son automáticas, pero no deben de estar abandonadas. Aquí tenemos otro componente de seguridad para que, pues, si hay algún problema desde el exterior, pues, se pueda detectar, cámaras, etc. El tema de la obra civil es un componente que hasta que no estás aquí no te das cuenta que es muy distinto construir en el norte de Chile que construir en Europa o cualquier otra parte del mundo. Tienes que conocer el tipo de terreno que tienes, cómo debes de trabajarlo, qué medios tienes que tener en cuenta para poder hacer una adecuada instalación. Para eso tienes que tener un buen conocimiento del trabajo. Algunos de los trabajos que se realizan en este tipo de instalaciones. Aquí nos encontramos con un servidor solar, que es el que estamos fabricando en Chile, donde nos encontramos con una zapata central y una rodadura que son necesarias para tener una perfecta orientación del sol. Esta es una máquina expresamente transformada. Esta es una máquina que se utiliza para habitualmente hacer las medianas en las autopistas, autovías. Aquí se hizo una modificación para que se pudiera hacer en un tiempo récord, todas a nivel y con un control de calidad perfecto. Más obra civil, tenemos cimentaciones, tenemos canalizaciones,
hay que hacer una infraestructura adecuada, no solamente para el montaje de las instalaciones, sino que además es necesario